El primer tema que te voy a compartir, tanto a ti Ricardo como a nuestra audiencia, es el de Annalise Michel. ¿Lo has escuchado de pura casualidad, tal vez de boca en boca, o algún producto audiovisual tal vez relacionado a...? Yo creo que en algún momento en un resumen, un pequeño video de los casos más famosos del mundo, ¿no? O sea, pero hacia ciencia cierta y aventándome por completo al tema de Annalise Michel, no. La verdad no lo he escuchado al 100%. Qué bueno que lo vas a saber el día de hoy. Vas a reaccionar de una buena manera, yo creo. Vamos a tener una buena conversación sobre este tema. Con una apariencia reservada, Annalise Michel creció en el seno de una devota familia católica en Alemania. Su vida parecía transcurrir con normalidad hasta que, a los 16 años, un oscuro e inesperado acontecimiento transformó toda su existencia. Sin previo aviso, en el año de 1968, Annalise comenzó a sufrir violentas convulsiones de epilepsia y los medicamentos no lograron estabilizar su condición. Pronto, la joven cayó en una profunda depresión. A los 20 años, la situación se volvió aún más aterradora. Annalise ya no podía soportar la vista de objetos religiosos y empezó a escuchar voces espeluznantes. Para los Michel, cuyo pilar de vida era la religión, lo que afligía a Annalise no era una simple cuestión médica. Estaban convencidos de que una presencia demoníaca había tomado posesión de su hija. Convencidos de que solo un exorcismo podría salvarla, los Michel buscaron la ayuda de los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, quienes ofrecieron las palabras que tanto ansiaban escuchar. Annalise estaba poseída. Así comenzó una serie de exorcismos que marcaría el inicio de una espiral de sufrimiento. La determinación de la familia Michel y su fe inquebrantable los condujeron por un camino tortuoso, donde la medicina y la religión se enfrentaron en una desesperada batalla por el alma y la vida de Annalise. ¿Hasta qué punto puede llegar a la fe ciega? La respuesta a esa pregunta se reveló durante las brutales sesiones de exorcismo que Annalise soportó, una tras otra, con una intensidad que desafió los límites de la resistencia humana. Durante los 11 meses que duraron los exorcismos, o sea, 11 meses estamos hablando, casi un año, el calvario de Annalise Michel alcanzó niveles inimaginables. Las sesiones, que se llevaban a cabo 2 veces por semana, se extendían hasta 4 horas cada vez, transformando su existencia en un tormento constante. Cada ritual se iniciaba con Annalise encadenada a una silla, inmovilizada para evitar que se hiciera daño a sí misma o a quienes la rodeaban. La intensidad del sufrimiento era tan abrumadora que Annalise perdió la capacidad de comer, beber y dormir adecuadamente, y su cuerpo comenzó a mostrar signos de un deterioro alarmante. Convencidos de la presencia demoníaca, los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz identificaron varias entidades malignas en Annalise, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón e incluso al pintor austriaco. Estos nombres resonaban con horror entre los presentes, acentuando la gravedad de la situación. A continuación, vamos a dejar uno de los audios que justamente son estas sesiones, y vamos a primero dejar cómo hablaba Annalise antes de cada exorcismo, digamos en su forma normal, natural, y después cuando empieza a ser poseída por estos entes que acabo de mencionar. Okay. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will man gehen. Im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht.
través de las sesiones, que suman más de 42 horas de audio, se puede escuchar las voces de Annalise cambiando y hablando en diferentes lenguas, un fenómeno que sus familiares y vecinos consideraron como prueba irrefutable de la posesión. Durante estos episodios, Annalise mostraba una fuerza sobrehumana, lo que requería que varios hombres la sujetaran. En una ocasión, rompió los ligamentos de las rodillas debido a las 600 genuflexiones obsesivas que realizó durante un exorcismo. La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Annalise a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, empeorando ya su frágil condición física. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para entonces, Annalise estaba en un estado deplorable. Su cuerpo, debilitado por la neumonía, la deshidratación y la malnutrición, ya no podía soportar más. Esa noche, después de meses de sufrimiento, le confesó a su madre su temor. Sus últimas palabras fueron una mezcla de miedo y resignación. Mamá, tengo miedo. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Annalise finalmente cedió y encontró el descanso eterno. Hasta este punto, ¿qué opinas sobre el caso de Annalise? Todavía nos queda profundizar un poco más, pero ya en el lado político podríamos mencionarlo, pero en el mero caso de Annalise, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus comentarios respecto a esto? Es que no tengo palabras, o sea, me da coraje. Me da coraje, o sea, primero por lo que significa no la posesión, ¿no? O sea, desde ahí estamos entrando. Y segundo, pues, ¿por qué le privaron el alimento y la comida? O sea, yo creo que dentro de... Y lo hemos escuchado ya en historias ya bien narradas, bien contadas, que hay momentos donde sí regresa el ser humano el alma a tomar su cuerpo de nuevo, ¿no? Que a lo mejor ahí podría ser donde podría comer, podría alimentarse. O sea, yo entiendo la desesperación y la fe y la creencia y todo, y siento que la cosa va por ahí para poderle negarle, privarle lo básico, ¿no? Para que pudiera seguir resistiendo, ¿no? Y, o sea, me da mucho coraje en ese aspecto, pero al final de cuentas creo que el desenlace sí no es el mejor, pero creo que fue el mejor para ella. O sea, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, a veces creo que el mayor problema que podemos tener como seres humanos es la fe excesiva, ¿no? O sea, dejar todo en manos de Dios, y creo que hay cosas que también nos corresponde hacer como personas, ¿no? Está bien creer en algo, pero no podemos descuidar todo dejando todo en manos de un ser omnipotente, ¿no? Sí, no podemos depender de un milagro, vaya. Debemos de trabajar para que podamos resolver este tipo de problemas. Digo, nadie va a bajar a ayudarnos, lamentablemente. Exactamente. Esa es la verdad. Y sobre la historia, creo que me sorprende el tiempo que duró, 11 meses. O sea, yo había escuchado historias de 4 o 5 meses, pero un año que prácticamente es brutal. Y que resistiera tanto un solo cuerpo, todo esto. Luego, lo que mencionas de los entes que pudieron haberla poseído. Hay nomás por ahí hay uno que siento que la historia no lo ha valorado bien, como es Judas Iscariote. Yo siento que la historia le debe un poquito más de respeto a su nombre, igual aunque la iglesia lo haya tratado de poner en contra de todos como el malo. Siempre tiene que existir el malo en algún libro, en alguna novela, pues aquí en la Biblia lo está. Pero de ahí en fuera, o sea, sí me sorprende hasta que el pintor austríaco estuviera dentro de las posibilidades de que estuviera dentro de su cuerpo. Eso es lo que más me sorprende, O sea, los entes que pudieron haber poseído a la chica. Pues ante esta conclusión, lamentable porque terminó en muerte que tal vez se pudo haber evitado, obviamente hay consecuencias, y esas consecuencias son a causa de la negligencia que hubo. Ya que después de su trágico fallecimiento, la autopsia reveló las terribles condiciones en las que Annalise Michel vivió sus últimos días. Que apenas 30 kilos al momento de su muerte, se determinó que la causa fue desnutrición y deshidratación. Tenía solo 23 años. La muerte de Annalise no solo devastó a su familia y a la comunidad, sino que también desató un feroz debate en Alemania sobre los límites de la libertad religiosa y los derechos parentales. ¿Hasta dónde pueden los padres decidir sobre los tratamientos de sus hijos? ¿Debe el Estado intervenir cuando las creencias religiosas ponen en peligro la vida de una persona? La tragedia resultó en un juicio por negligencia que terminó con la condena de los padres de Annalise y de los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz. Sin embargo,
Los padres no recibieron castigo alguno, pues la justicia alemana consideró que ya había sufrido lo suficiente. Por su parte, los sacerdotes fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional. Este veredicto dejó muchas preguntas sin responder y continuó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la fe. El caso de Annelies Michel sigue siendo un punto de referencia en la discusión sobre el equilibrio entre la ciencia y la religión, y plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haberse evitado su muerte si se hubiera confiado en la medicina en lugar de en el exorcismo? La tragedia también abrió un intenso diálogo sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica y el papel de los exorcismos en la era moderna. La condena de los sacerdotes, aunque simbólica en términos de severidad, marcó un precedente. La Iglesia se vio obligada a reexaminar sus prácticas y protocolos, especialmente en la que respecta en la colaboración con la medicina moderna. Es por eso que en el año de 1984, varios obispos alemanes solicitaron al Vaticano una revisión del rito del exorcismo a la luz del caso de Michel. Aunque inicialmente sus recomendaciones no fueron adoptadas, hasta 1999, el Vaticano actualizó el rito del exorcismo por primera vez desde el siglo XVII. Entre los cambios más significativos, se incluyó la necesidad de que los exorcistas recibieran entrenamiento médico. Este ajuste buscaba asegurar que los casos de supuesta posesión demoníaca fueran evaluados primero por profesionales de la salud mental y física, mitigando así el riesgo de tragedias similares. Lamentablemente, tuvo que ocurrir esto para que por fin el Vaticano tuviera que actualizar de manera correcta y sobre todo necesaria, pues el rito, ¿no? Ya cambiar más o menos sus formas de trabajar, que si bien en un principio fueron obligados, no deben de negarse a la actualización, a que los tiempos obviamente son diferentes a los del siglo XVII, así como los años 90 y a partir de este nuevo siglo, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que más me sorprendió ahorita, pero fue un avance obligado, pero que trajo un bien común, ¿no? Porque los avances tecnológicos y también el entendimiento del consciente y del subconsciente han sido de mucha ayuda en estos días, ¿no? O sea, también hemos escuchado casos de personas que se vuelven, pues sí, no locas, pero sí empiezan a tener afectaciones mentales porque no se han tratado debidamente, ¿no? Con un profesional, con un psicólogo, antes de terminar en un centro de intervención mental, ¿no? Y es bueno saber que ahora sí ya tiene que existir la conjunción de la ciencia con la religión, al menos para el proceso del exorcismo, ¿no? Porque yo creo que muchos años la Iglesia se negó a la idea de poder aceptar o permitir que la medicina, lo que es la ciencia, estuviera, ¿no? Sí, porque son sus métodos, son sus creencias y tú y yo lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas de religiones distintas que se niegan a operar a alguien, que no dan permiso, así sea su familiar, porque siguen creyendo que Dios les va a salvar la vida cuando ya tienen la resolución, ¿no? Oficial médica, y que algo tan simple como, no sé, una operación de un hígado, ¿no? Que no tienes que sacar una parte porque está dañado, y las familias crean que no, que se va a recuperar, que Dios le va a dar salud, que Dios le va a dar todo. Entonces creo que fue un buen avance, no solamente para el proceso del exorcismo, sino también para la sociedad, para entender mejor que la religión y la medicina no podemos separarlas, hay que tener un equilibrio, lo que decíamos, hay que actuar de manera correcta, no solamente con la fe. Sí, no envenenar un pensamiento colectivo, ¿no? Uh-huh. Si no, no me imagino qué hubiera pasado en dado caso de no actualizar. Creo que hubiera casos similares. Yo creo que hemos escuchado más de uno, ¿no? Claro. Te quiero compartir mi conclusión respecto a este caso, esperando coincidir, o si no, pues no hay problema, así como de nuestra gente que nos está escuchando y viendo. La historia de Annelies Michel es una dolorosa amalgama de fe inquebrantable y tragedia humana, un caso que resuena profundamente en la intersección entre religión y ciencia. Lo que comenzó como una enfermedad tratable se transformó en un calvario oscuro debido a la desesperación de una familia devota y la convicción religiosa de aquellos a su alrededor. La muerte de Annelies plantea algunas preguntas inquietantes sobre los límites de la fe y la responsabilidad en las instituciones religiosas. ¿Hasta qué punto es legítimo que la religión intervenga en el ámbito de la medicina? ¿Cómo se deben manejar las creencias religiosas cuando están en conflicto con los tratamientos médicos modernos? Estos son dilemas que no tienen respuestas sencillas. Por el caso de Annelies destaca la necesidad de un equilibrio entre respeto por las creencias y la protección de la vida y la salud. El juicio y la posterior condena de los sacerdotes y los padres de Annelies
subraya la importancia de la intervención estatal cuando la vida de una persona está en riesgo debido a prácticas religiosas. Sin embargo, también refleja las complejidades y sensibilidades de imponer límites a la libertad religiosa y los derechos parentales. La justicia alemana, al considerar que los padres ya habían sufrido suficiente, muestra una comprensión de la tragedia desde una perspectiva humana, aunque quizás no suficientemente contundente para prevenir futuros casos. La respuesta de la Iglesia Católica, actualizando el rito del exorcismo e incorporando la necesidad de una evaluación médica, es un paso crucial hacia la modernización y la prevención de tragedias similares. Esta medida refleja una adaptación necesaria en un mundo donde la ciencia y la religión deben coexistir y colaborar por el bienestar de las personas. En última instancia, el caso de Anneliese Michel nos recuerda la fragilidad humana y la necesidad de compasión y entendimiento en la búsqueda de respuestas a los enigmas de la mente y el espíritu. Es un llamado a equilibrar la fe con la razón y a asegurar que, en nuestra devoción y creencias, no perdamos de vista la humanidad y la ciencia que pueden salvar vidas. Estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que necesitamos en esta nueva sociedad, en esta sociedad que se va construyendo y reconstruyendo y deconstruyendo día con día que va pasando, saber coexistir con las distintas religiones es lo que más nos hace falta, ¿no? Creo que ya, si bien no han quedado atrás los conflictos del pasado entre este nexo de la religión con la medicina, esta pelea incesante, pero creo que se han ido adaptando, ¿no? Se han tenido que conjuntar, queriendo o no, la iglesia cediendo un poco ante lo que antes era condenado, ¿no? O sea, ya hemos escuchado la historia de la Santa Inquisición y, o sea, cualquier persona era un brujo por tratar de hacer un bien, ¿no? Entonces yo creo que ya no estamos en esa época y actualizarse era no solamente necesario, era indispensable para la sociedad humana. Sobre todo para sobrevivir, ¿no? Para no perder incluso adeptos. Exactamente. Sí, pues yo creo que inclusive si no hubieran hecho este cambio, esta adaptación, estaríamos escuchando de escándalo tras escándalo tras escándalo tras escándalo sobre excesiva fe que a veces puede tener el ser humano. Pues sí, desafortunadamente el caso de Anneliese Michel nos deja mucho que pensar, nos deja muchas reflexiones, nos deja mucho que pensar. Desafortunadamente murió de una forma brutal. Imagínate ahí, bueno, durante la grabación de este episodio vamos a dejar unas imágenes en cómo se encontraba al inicio y cómo se encontraba al final. Básicamente era un esqueleto. Digo, al quitar la comida, el agua, todo, ¿qué podías esperar, no? Ya la fuerza que tenía, yo creo que nada más era las ganas de poder vivir, pero a veces el cuerpo ya no logra aguantar y lamentablemente no depende de nosotros. Entonces espero, en dado caso que exista un cielo o un infierno, creo que Anneliese Michel se merece más que el cielo, ¿no? Por poder ser una gran guerrera que tal vez no fue victoriosa, pero que sí luchó hasta el final.